Está aquí en el estudio Fernando Belaunzarán, escritor y político, con quien vamos a platicar de un libro del cual él escribió el prólogo, el libro AMLO, Andrés Manuel López Obrador, la invención de un político. Concretamente, los autores Saraí Curiel y Alfonso Argote son académicos de la máxima casa de estudios, pero Belaunzarán, ahí lo tenemos en pantalla, Belaunzarán fue el que escribió este prólogo. Y en estos momentos, Fernando, bienvenido, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí contigo, Héctor. Muchas gracias. ¿Tundes Andrés Manuel? No, creo que trato de hacer una crítica fuerte, por supuesto. Yo aprendí en la universidad a hacer críticas sin condescendencia. La crítica tiene que ser filosa, si no, no tiene sentido. Por supuesto, respetando a la persona. Y creo que en el mismo prólogo reconozco capacidades que tiene Andrés, aunque también pues vicios y algunos episodios complicados. ¿Qué le reconoces a Andrés, para empezar? Bueno, es un gran comunicador, Andrés Manuel. Andrés Manuel es quizás el que mejor comunica de los políticos mexicanos, porque reitera una idea, otra idea, o sea, la misma idea 1000 veces. El problema es que simplifica el debate político. Los buenos y los malos, los que están conmigo o los que están contra mí, ¿no? Digamos que todo su discurso lo convierte en propaganda. Y la propaganda tiene que ser de mensajes sencillos y a veces, pues sí, como digo, maniqueos. Y eso pues ha empobrecido el debate público, pero le ha servido para construirse y ha construido de él pues una imagen de sí mismo, con sus mitos, con su, bueno, ya yo diría ya con una mitología megalómana, en donde ya lo último que sabemos es que va a ser como Juárez y va a ser el que encabece la cuarta gran transformación del país a la altura de la independencia, la reforma, la revolución y luego él en el movimiento más importante del mundo. Esas son sus palabras, ¿no? Sí. Entonces hay que ver dónde le hacemos el hemiciclo a AMLO. No sé, vamos a decir, vámonos ahora a ver en la cabeza del peje. Y no sé, ¿no? Va a haber día de asueto el día que nació, el día que lo bautizaron también, entonces vamos a tener que recordar ese día glorioso, no sé, ¿no? Es difícil cuando alguien escribe para su gloria, sin embargo, hay que reconocer algo, es el gran personaje político de lo que va del siglo. Lleva casi 2 décadas estando en el centro del debate nacional y eso pues no es fácil. Y para bien y para mal, ahí está y hay que acercarnos. Y el libro es una muy interesante aproximación que busca, pues la neutralidad es imposible, no puede, todo mundo tiene un sesgo, sin embargo buscan equilibrar. Y entonces, frente a las mismas obras de Andrés Manuel y de las obras de otros sobre Andrés Manuel, se aproximan tratando de identificar pues, sus filias, las fobias de los que escriben y acercarnos al personaje, irlo develando. Y es interesante eso, y de eso trata también mi prólogo, de cómo se ha inventado este personaje. Es que ahí va la pregunta, Fernando. Él se ha inventado el personaje, lo ha creado, o las mismas circunstancias, los mismos adversarios políticos han ayudado a crear a este personaje. Parte y parte. A veces los adversarios cuando te quieren perjudicar te acaban ayudando. Exactamente. ¿No? Y ayuda al mito. Por ejemplo, el desafuero es claramente una acción de poder y de Estado que le ayuda a construirse, porque efectivamente él se ve como alguien, como una víctima de un Estado, del sistema que lo quieren hacer a un lado, por supuesto. Es alguien que tiene un olfato importante y es que todo político de alguna manera también es un actor, es un personaje. Así es. Y te vas construyendo tu personaje y vas siendo consistente con tu personaje, etcétera. Y ese es el personaje que hoy tenemos y a mucha gente le cuesta trabajo. ¿Y cómo va a gobernar? Si un día dice una cosa, si mañana dice otra, etcétera. Puede decir hoy el aeropuerto no va y mañana dice el aeropuerto nada más le vamos a revisar los contratos y su viabilidad, o convénzame, y al día siguiente dice no, siempre no va. ¿Qué va a hacer? Pues yo creo que va a ser pues lo que quiera en ese momento, ¿no? Porque puede ser Dr. Jekyll y puede ser Mr. Hyde, ¿no? Dependiendo. Y lo vemos modificarse. ¿Te acuerdas que un momento dice todos son de la mafia en el poder y al día siguiente habla de la república amorosa y aquí todos cabemos y somos incluyentes, y después descalifica y los manda al muro de la ignominia y al basurero de la historia? Y un día dice en el desafuero, aquí no tomen ninguna oficina pública, ni cierren calles,
ni nada, porque eso es lo que quieren hacer nuestros adversarios, y otro día cierra Reforma durante muchos días, etcétera, ¿no? Es alguien complejo, por supuesto, pero también apasionante, y me parece que hay que ser profundamente críticos, sin ni modo. Algunos piensan que si lo alabas, lo amas, y si lo criticas, lo odias. Y a pesar de eso, hay que encontrar al personaje, develar al personaje y encontrar pues sus motivaciones. Decía Nietzsche que hasta en lo más irracional hay un quantum de razón. Y en la política hay racionalidad, y el gran reto es encontrar esa racionalidad. Y yo encuentro una gran racionalidad en todo esto. Andrés Manuel quiere ser el gran factotum, él quiere ser el parteaguas del país, él quiere concentrar el poder para que todo se defina por él, por su voluntad. Él va a acabar la corrupción, no sabe cómo, pero lo va a hacer por pura voluntad, ¿no? Descalifica el Sistema Nacional Anticorrupción, dice, basta mi ejemplo, pero lo dice como si bastara su simple deseo para cambiar las cosas. Pero hay una cosa central, concentrar el poder. ¿En Morena tiene algún contrapeso? No, no tiene un solo contrapeso. Y en el país no va a querer tener un solo contrapeso. Él quiere ser él quiere ser la gran definición del nuevo país, en una lógica de aparecer en los libros de historia, porque te dije, ya dice que es como Juárez, ¿no? Sí. Incluso antes de que la historia lo juzgue, él ya puso su lugar en la historia. Y eso, pues luego es poco problemático, porque ¿qué pasa? Llegas al poder, estableces tus políticas públicas que esas políticas públicas responden al interés superior de la patria en tu concepción. Cualquier crítica, cualquier oposición parece ser que es una oposición al país. Es en contra. Es en contra del país. Y si las cosas no le empiezan a salir, ¿qué va a pasar? Pues entonces él que tiene una estatura histórica impresionante, o así se ve, sí. Si alguien se le opone, pues entonces tiene que haber un interés perverso, malévolo, que busca no el interés de la patria, sino su interés personal. Ese tipo de cosas pueden ser problemáticas para alguien que busca concentrar el poder y ser el que defina el rumbo del país. Y por lo pronto, yo he sido siempre demócrata, siempre me he opuesto a las voluntades supremas, y esa es mi crítica a él, ¿no? Sin embargo, pues reconozco su gran habilidad para comunicarse y fíjate, Andrés Manuel se quiere comparar con Juárez, con Hidalgo, con Madero, sencillito, ¿no? Pero la verdad es que su personaje, con el que yo lo compararía, con el que se parece más, sí. Se enojarían porque él está en la historia de bronce, en esta historia sin matices, donde los buenos son totalmente buenos y los malos son tan malos. Yo diría, su gran personaje con el que yo lo encuentro es Santana. Y si yo digo Santana, se tirarían al piso y se subirían a la lámpara y se rasgarían las vestiduras. Pero no me estoy refiriendo al Santana que vendió el país o que fue a Texas. Me estoy refiriendo al seductor de la patria, al que un día es conservador y otro día es liberal, y de cualquier manera el pueblo lo aclama. Y a pesar de todas las desventuras, todavía iban a su rancho, ahí a Manga de Clavo, y lo iban a llamar para que salvara a la patria de nuevo, a pesar de sus avatares, ¿no? Pero podía ser, de verdad, en una noche podría dormirse liberal, sí. Y amanecía conservador. Dinos algo, y de cualquier manera el pueblo lo vitoreaba. Dinos algo. En ese sentido, Andrés Manuel se parece a Santana, aunque él, por supuesto, que se quiere insertar en la historia de bronce, nunca lo aceptaría, ¿no? Déjame preguntarte algo. En relación a y regresándonos al tema de la publicación de la cual tú hiciste el prólogo, hacen la radiografía del personaje, cómo se fue creando, los eventos paradigmáticos de su propia carrera política, mencionan el antídoto. ¿Cómo está? ¿Cuál sería su kriptonita de un personaje como este? Bueno, su kriptonita ha sido él mismo hasta ahora. En 2006 tenía todo para ganar, tenía una ventaja clara, estaba así, y cuando sintió que el poder lo tenía en la bolsa, después del desafuero, cuando él le gana al Estado, digamos, en ese momento le llegó la soberbia y empezó a romper alianzas que ya tenía. De hecho, muchos de los que luego estarían en la mafia, en el poder, eran sus aliados cuando era jefe de gobierno. Sí. Fue un jefe de gobierno muy pragmático. De hecho, yo te diría, como presidente del PRD fue muy pragmático. Y dijo, le voy a quitar la imagen de rijosidad al PRD, ¿no? Y luego, simplemente cuando viene el resultado electoral, ahí
no supo cómo manejarlo, no estaba preparado para perder, ¿no? Y nos llevó a una lógica pues muy complicada, pero ¿por qué? Porque polarizó todo y el gran beneficiario fue el PRI. Porque imagínate a Calderón, la izquierda lo quería sacar del gobierno, primero quería que no asumiera el poder, y luego lo quería que renunciara, etcétera. Pues ¿de dónde se tenía que agarrar? Pues se tenía que ir a los brazos del PRI. Bien. Y el PRI lo aprovechó al máximo, ¿no? Y cuando vio a Andrés Manuel que ya no podía tirar a Calderón, y luego él decir soy el único que puede darle gobernabilidad al país, inventa la República Morosa y tiene una capacidad para reinventarse a sí mismo, ¿no? Y decir, bueno, ¿se acuerdan que antes yo decía que había que acabar con estos traidores a la patria? Ahora los perdono a todos, los amo a todos. Y la verdad es que es creíble, es increíble para sus seguidores, ¿no? Sus seguidores tienen una fidelidad impresionante. Una feligresía. Y esa feligresía, y si hay algo que decirlo, si en la oposición son así, imagínatelos en el poder, con esa pasión poder. Yo creo que la verdad oficial que se vivió en el siglo pasado puede regresar, porque si Peña Nieto quiso restaurar el viejo régimen, pero no tenía la legitimidad, Andrés Manuel sí podría llegar con esa legitimidad y ser el gran voluntad suprema, ese monarca sexenal que hacía todo, y pues ya vimos qué nos pasó, ¿no? Nada más Fernando, que luego tenemos corta memoria. Y el libro, imagino, Andrés Manuel, la invención de un político. Y léanlo, la verdad es que obviamente yo tengo una posición muy clara, traté de ser muy objetivo en la medida de lo posible, no existe la objetividad completa, pero los autores tratan de ser muy equilibrados, equilibrados de posiciones a favor, posiciones en contra. Está muy interesante y por supuesto es polémico porque no puede ser de otra manera para aproximarse a un personaje como Andrés Manuel, que sí puede ser el presidente del país, pero también pudiera no ser el presidente del país. Bien. Nadie puede descartar que la vuelva a cruzazulear. Fernando, muchas gracias. Gracias, como Héctor. siempre. Encantado. Que estés muy bien, muchas gracias. Muy bien.